Buenas tardes, bienvenidos al coloquio de Física y Geociencias. Hoy desde un espacio muy especial para nosotros aquí en la universidad, el Restaurante 1966. Estamos celebrando la clausura de un evento, digamos que es muy importante para nosotros, que se llama GeoExpo Física. También un evento insignia de la universidad, que es la Cátedra Europa. En este momento hay un concierto al mismo tiempo que nosotros estamos aquí departiendo y estamos haciendo coloquio, pero pues la magia de la virtualidad pues nos permite estar en todos los lugares al tiempo, y para mí es un verdadero placer presentarles a Giovanni Jiménez. Yo conozco a Giovanni tal vez desde el año Nova. 2000, perdón, Giovanni Nova, desde el año por ahí 2006, antes de graduarme comenzamos a hablar, ¿no? Después Sí, por ahí, coincidimos 2007, 2008. coincidimos cuando yo regresé a Colombia en la Corporación Geológica Ares, desde el año 2010. Él desde 2010 se encuentra, bueno, 2009 terminó geología, 2010 entró a la Corporación Geológica Ares. En 2000, aquí sí voy a tener que usar mis ayudas. En el año 2016 terminó en la UNAM, con mucho orgullo, su maestría, trabajando en paleomagnetismo. ¿Sí? Digamos que su enfoque, o digamos que está enfocado en investigar y comprender la relación entre la formación de montañas y la evolución de las cuencas sedimentarias. El día de hoy entonces nos va a hablar sobre pues, esa unión que existe entre Colombia y México, que va más allá de que nos guste la cumbia y otras cosas que es mejor no nombrar en estos espacios. Eh, pero pues la geología también es uno de esos lugares. Giovanni, de verdad, me siento muy feliz, lo considero un amigo personal. Actualmente entonces está haciendo doctorado en la Universidad de Sao Paulo, entonces el público es suyo, de verdad un placer tenerlo acá. Pues bueno, muchas gracias a todos por la invitación a Minorte y su grupo de investigación y los muchachos de la carrera que espero que disfruten un poco la charla. Voy a empezar compartiendo ya la pantalla. Adelante. Me avisan si de pronto se para el internet porque ustedes saben que uno a veces inicia esto y Tranquilo, no yo estoy ya. pendiente, le mando un mensaje por Messenger, cualquier cosa, ¿listo? No hay ningún problema. Listo, ya están viendo la presentación. Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, buenas tardes a todos y hoy vamos a hablar de la evolución geológica del norte de Colombia y a Felipe le faltó un poquito especificar en el Jurásico. No vamos a abarcar ningún otro periodo, sino especialmente en el Jurásico y, digamos, la charla hoy es mostrarles por qué es tan importante esa relación entre Colombia y México en la evolución geológica de los Andes del norte y del sur de México, especialmente para el Jurásico. Pero primero que todo quiero como agradecer a todas las instituciones que han ayudado, que nos han colaborado en esta investigación, Colciencias en su momento, ahora MinCiencias, el Smithsonian, la Corporación Geológica Ares, la Universidad de Buenos Aires, Ecopetrol, el Instituto Geomar, la Universidad de Syracuse, y los muchos investigadores, Camilo incluido, que nos han colaborado en estos proyectos de investigación aquí, que voy a presentar algunos datos hoy. La charla principalmente se trata de los datos presentados en este artículo ya en el 2019, hace 2 años, que trata sobre el rompimiento del margen perigondónico del norte de Colombia durante el Jurásico y
qué implicaciones tiene esto en la formación de las cuencas sedimentarias jurásicas y el movimiento de terrenos o de bloques tectónicos adyacentes, especialmente, digamos, los bloques mexicanos. Quería hacerle además una publicidad a estas dos recientes publicaciones de este año, del 2021. Una de la Geological Society of London, que trata esto de los... Wow, aquí una edición especial de la evolución del Golfo de México y del norte del Caribe, y esta editada por Uwe Martins y el profesor que fue mi director en la UNAM, el profesor Roberto Molina, de acá que trata sobre proveniencia del Mesozoico, del Cenozoico y de la parte sur y central de México. Dos publicaciones muy nuevas, muy buenas, tienen nuevos datos y que nos ayudan a ampliar mejor la perspectiva y de las cosas que pasan en el Jurásico y lo que pasa en el sur de México y un poco lo que pasa en Colombia, pero está especialmente dedicada al origen del Golfo de México y la evolución en el sur de México. Entonces les recomiendo mucho estas publicaciones, hay artículos de muchas cosas bastante buenos. Pues la agenda hoy es hacer una introducción sobre lo que vamos a discutir, las hipótesis de este trabajo que publicamos en el 2019, los resultados y unas conclusiones de esta charla. Y quería hacer como a modo de introducción ¿por qué esta charla se llama así? Y es un poco como entender ese sincretismo que hay entre los países de México y Colombia. Son de países que están bastante relacionados, no solo en la parte cultural y académica. Muchos colombianos estudiamos en México, hay demasiadas cosas en común entre los dos países. Que es una caricatura ahí muy famosa en internet, donde muestran así como los dos países pegaditos en sus límites actuales. Y cómo, digamos, ese sincretismo de las estas también ocurre en la parte de geología, no es solo en la parte musical, de esta, digamos, parte de cumbas con mariachi o por ejemplo, gente como nuestro Nobel de Literatura acá en Xochimilco. No es solo la parte cultural, sino también en la parte geológica hay bastante relación entre Colombia y México. Y uno de los principales problemas en el Jurásico es que cuando hacemos las reconstrucciones paleomagnéticas, hay un traslape. Ahí tenemos un problema de traslape entre los bloques mexicanos y el norte de Sudamérica. Entonces, tratar de entender y solucionar ese traslape, esa es nuestra tarea y es lo que intentamos desarrollar en este trabajo aquí, especialmente en La Guajira. Acá en este trabajo de Pindel, ellos hacen nuevamente una reevaluación de cómo es si digamos, dejamos a Norteamérica fijo, cómo ocurre ese traslape de la costa norte colombiana y del norte de Sudamérica con el sur de México, ¿no? Desde la parte central hasta el sur, la parte de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, desde el Jurásico inferior, desde los 195 millones de años, y se mantiene casi hasta bien adentro el Jurásico medio y ya casi el Jurásico superior. Entonces, es un problema que tenemos que resolver y es un problema que intentamos trabajar especialmente aquí en esta puntica que es La Guajira. También quería llamarles un poco la atención es cómo a partir de este problema ha habido como antes porque no había tanta información, como había como diferentes visiones de cómo se hacían las reconstrucciones paleogeográficas para el Jurásico, digamos, en los dos países. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuando vemos desde la vista de esa reconstrucción de Dickinson y Lawton, como cuando ellos hacen esa reconstrucción para el Jurásico inferior, hay bastantes detalles, hay información bastante bien detallada de la parte de México, pero si miramos la parte de los Andes, hay muy poca información, solo se informa de un arco jurásico
y un cratón gondvánico, y no tenemos nada de información de las cuencas que hay acá en Colombia. Cuando se hace una revisión más cercana acá, más reciente por Martín y Ortega, ocurre la misma cosa, ¿no? Ellos tienen bastante información de cómo se desarrollan las cuencas de vaca durante ese Jurásico, pero los datos de Sudamérica son prácticamente inexistentes en estas reconstrucciones, porque es la zona que ellos trabajan, los mexicanos y los norteamericanos. Cuando hacemos estas reconstrucciones desde el lado colombiano, pues ocurre lo contrario. Entonces tenemos bastantes detalles sobre las cuencas, cómo se desarrollaron, cómo se llaman, cuáles son los depósitos, en la parte del norte de Colombia, pero se obvia lo que está pasando en México y en los bloques adyacentes. Tal vez la persona digamos que siempre ha tratado de integrar esto y que lleva muchísimos años trabajando esta problemática y es el que ha tratado de integrar más información digamos, a un nivel más regional, pues ha sido James Pindell y sus diferentes colaboradores en los últimos 30, 40 años, en el que trata de involucrar pues información de ambos lados, ¿no? Y otra cosa que también quería llamarles un poco la atención desde el punto de vista como se ha trabajado en Colombia es, durante muchos años se trabajó en Colombia los depósitos del Triásico y Jurásico como uno solo, entonces se hacía siempre referencia al Triásico-Jurásico, depósitos Triásico-Jurásicos, depósitos, todos cualquier lechos rojos que fueran del Jurásico, pues tenían esa denominación. Y en parte era entendible porque pues teníamos poco registro paleontológico digamos, para trabajar con más detalle o poder definir con más detalle las posiciones estratigráficas de estas rocas. Entonces, pues, se asumía que unas eran jurásicas y otras eran triásicas y hasta ahí llegaba nuestro nivel de conocimiento. Luego, pues, ahora tenemos muchas más herramientas, paleontología, los circones detríticos, los análisis de proveniencia, que nos ayudan a tener una mejor definición de estos límites estratigráficos. Y un caso bien particular es la península de La Guajira. Este trabajo de Rollins del 65 es un trabajo que fue ampliamente citado y siempre ese trabajo bastante referenciado, pues asumía estas posiciones estratigráficas para el grupo Cocinas del Jurásico y para los lechos rojos pues los llamaba, los trataba como Triásico y los denominaba Rancho Grande o Huipana. Y el profesor Otto Geyer, un profesor alemán que trabajó en la Universidad Nacional en el 77, hace una propuesta que estaba un poco medio perdida y era mirar esa relación entre estas unidades de Cocinas y el grupo Cojoro, que estaban, digamos, podrían estar genéticamente relacionadas en una misma cuenca. Entonces, a partir de esta idea fue que desarrollamos este trabajo en la Alta Guajira en el año 2019. Entonces, tres hipótesis de trabajo, dan unos esquemas bastante sencillos, es definir, acá este punto naranja es el bloque de La Guajira. Entonces, las tres hipótesis se basan en que tenemos este bloque de La Guajira como un bloque in situ, adyacente a la placa suramericana, que hace todo su desarrollo durante el Jurásico pegado al margen de la placa suramericana. Otro dato, otra hipótesis es una propuesta por McDonald y Updike, que trabajaron en la Alta Guajira en el año 72 con datos paleomagnéticos, y ellos sugieren que este bloque de La Guajira estaría pegado adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta y podría estar en latitudes sur. Y una tercera hipótesis, que es la que hablamos en este trabajo, es establecer que este bloque de La Guajira efectivamente está más relacionado con bloques mexicanos y nosotros proponemos que posiblemente ser con el bloque maya. Ya veremos los datos a ver qué nos dicen. Entonces, el trabajo se realizó aquí en la parte norte de Colombia, en la península de La Guajira, acá especialmente en dos zonas, en la serranía de Cocinas y acá abajo, acá
en el Cerro Huipana, y además involucramos algunos datos de circones detríticos de dos localidades de la serranía de Perijá para compararla si efectivamente hay una conexión entre, entre el bloque Guajira o la cuenca de Cocinas y estas cuencas bien detalladas que se han documentado durante mucho tiempo, estas cuencas de rifting en la serranía de Perijá, en el macizo de Santander y aquí en los Andes de Mérida, en Venezuela. Quiero llamarles un poco la atención, además de que para este bloque La Guajira está involucrada también la península de Paraguaná. Más adelante van a ver por qué es importante, digamos, esta relación entre estos dos bloques tectónicos. O sea, digamos que es, para este trabajo lo tomamos como un solo bloque, los dos, tanto los sedimentos que hay en la península la península de Paraguaná como los de la península de La Guajira. Entonces, este es un mapa geológico bastante sencillo. Hicimos el trabajo con imágenes de satélite y redefinimos un poco los contactos entre las unidades y realizamos un muestreo sistemático en varias localidades, acá en la serranía de Cocinas, en el anticlinal de Cocinas, donde afloran todas estas unidades del Jurásico Superior. Y aquí en el cerro Huipana también hicimos un muestreo sistemático tanto del Jurásico inferior como del Jurásico medio. Aquí pueden ver esta imagen en Google Earth del cerro Huipana. Este cerro tiene una particularidad y es que en la Guajira las rocas están en la serranía de Cocinas, en las anticlinas de Cocinas y más al norte. Generalmente todas las rocas están altamente deformadas. A veces hay descripciones que llamaban estas rocas como si fueran metamórficas y cosas de bajo grado en reportes antiguos, ¿no? De los 80, 70. Pero el Cerro Huipana tiene la particularidad que es de las pocas zonas donde tenemos unos buzamientos bastante bajos, las rocas no están deformadas, usted puede seguir los lechos rojos, como puede ver el cambio en la litología de lechos rojos a estos lechos verdes y más blancos hacia arriba. Y entonces aquí uno puede hacer una descripción bastante buena y dado que en este cerro la complejidad estructural es muy baja, podemos hacer un muestreo para hacer análisis de paleomagnetismo, que más adelante van a ver los resultados. Y entonces en la serranía de Cocinas, pues tomemos muestras en la localidad de la formación Cheter. Hay 4 unidades principales: la formación Cheterlo, la formación Cajú, la formación Chinapa y la formación Cuiza. Hay unas fotografías en las que sí pueden ver ese alto grado de formación que tienen estas unidades del Jurásico. Acá la formación Cheterlo, aquí la formación Cuiza, que es una unidad que prácticamente, como es una unidad blanda y está altamente deformada, pues aflora prácticamente es en el piso. Y acá el cerro de encima es la formación Panas, que es del Cretácico. Una característica, por ejemplo, es ver los cambios de facies laterales, por ejemplo, en la formación Cuiza o en la formación Chinapa, por ejemplo, en el flanco norte o en el flanco sur, como se pasa de sectores más arenosos a menos arenosos, inclusive con desarrollo de depósitos calcáreos. Y en el cerro Huipana, entonces tenemos dos formaciones: la formación Rancho Grande, que son esos lechos rojos, aquí haciendo un muestreo para paleomagnetismo y para geocronología típica, hicimos petrografía, y el cerro Huipana, donde también tomamos algunas muestras para geocronología. Entonces esta formación Huipana la dividimos en dos miembros: un miembro inferior que es dominado principalmente por calizas, por micritas, y un miembro superior dominado principalmente por cuarzoarenitas y areniscas muy gruesas con estructuras sin sedimentarias bastante evidentes. Los contactos entre estas unidades son netos. Uno puede prácticamente, cuando está caminando el cerro, puede fácilmente ver cómo va cambiando los ambientes. Pasa a estos ambientes de ríos fluviales
a esos ambientes de marginales o de laguna, y aquí ya digamos que puede ser ambientes costeros. Hicimos una petrografía, como les comenté, en las que vemos principalmente son litoarenitas feldespáticas, sublitoarenitas, y las comparamos, digamos, las del grupo Cocinas con las de la formación Rancho Grande. Casi digamos, no están parecidas, porque las del Rancho Grande, pues, en general son arcosas, son bastante ricas en líticos. Y aquí les estoy mostrando dos secciones delgadas dentro de la formación Huipana, en la que se ven estos fósiles de ostracos, que son bien bonitos, bien preservados. Y también tenemos en esta unidad estas cineresis cracks, que son formas rellenas debido a estructuras sedimentarias. Y aquí, esta parte, estas son rocas de la formación Palans, donde ya se ve depósitos de algas y depósitos coralinos con moluscos. Y aquí una lámina delgada de la formación Cuisa, con arenas y con bastante cemento calcáreo. Hicimos los análisis con minerales pesados y vemos una cosa bastante interesante, es como esta alta predominancia de minerales estables, incluido con estar ricos en apatito, tiene, digamos, como esta misma tendencia en la formación Rancho Grande y con la formación Cheterlo. Entonces, eso es lo que nos permitió es definir a través de estos minerales pesados que estas dos unidades puedan estar genéticamente relacionadas, como proponía el profesor Otto Geyer. Hicimos los análisis de circones dietéticos, identificamos unas poblaciones gremilianas, las poblaciones de circones devonianos o panafricanos, que solo están bastante bien presentes acá en la formación Cheterlo, y comparamos con unos datos de aquí de la formación La Quinta. Pudimos establecer unas edades máximas de acumulación de unos 170 millones de años para la formación Rancho Grande, y unos 160 millones de años para estas de la formación Cuisa. Además, para entender un poco de dónde es que eran las áreas fuentes, hicimos como una recopilación de las áreas fuentes en las diferentes áreas. Entonces, tanto el basamento de La Guajira, como el basamento de Santa Marta, de la Serranía de Perijá, de Santander, pero además de dos bloques, digamos que en las reconstrucciones están siempre bastante cerca, que es el bloque Maya y el bloque Oaxaca. Entonces acá ven las diferentes unidades que están presentes en las diferentes poblaciones, y entonces empiezan, digamos, nomás observando como los basamentos, que vemos que uno de los basamentos que, digamos que, nomás en la estratigrafía de las poblaciones que, digamos, que tienen más similitudes, está entre el bloque Maya y este bloque de La Guajira, que, digamos, que tienen más o menos los mismos cuerpos ígneos o metamórficos con las mismas edades, a excepción de estos cuerpos del panafricano, que están bastante presentes acá en el bloque Maya, en la Serranía de Chiapas. Una comparación de los circones dietéticos del bloque con unidades coetáneas en el bloque Oaxaca, en el bloque Maya, con las que encontramos nosotros. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, hay bastantes similitudes entre las poblaciones detríticas, digamos, de la formación Rancho Grande y la formación Huipana, con estas formaciones aquí de Todos los Santos, con la formación Todos los Santos en el bloque Maya, donde hay algo de gremiliano, los circones dietéticos, porque ya les mostré que allá sí hay este panafricano, pero además hay estas edades de triásicas, permotriásicas, y estas del Jurásico. Entonces, eso nos llevó a pensar un poco que podrían estar correlacionadas, lo que pensamos nosotros, pero digamos, otra opción es en el bloque Oaxaca, que también puede estar pasando cosas similares. Por ejemplo, aquí estas muestras de esta formación Otaltepec, digamos que también tiene lo mismo, tiene esa ausencia de circones panafricanos. Entonces,
eso es como la parte difícil de relacionar. No todos los circones dietéticos nos van a dar toda la información, pero es una herramienta que nos va a ayudar. Tenemos que amarrarnos además de otras cosas. Otra parte interesante fue que realizamos un muestreo sistemático de las dos unidades que son marinas y con eso pudimos obtener edades estroncio-estroncio, estas de los Fordiano medio para medio superior para la formación huipana y esta de Fordiano medio superior aquí meridiano titaniano para la formación cuisa. Y esto, digamos, corrobora un poco estas ideas que también ya se habían propuesto con base en contenido fósil por el profesor Hans Bull en los 60s. Entonces, parte de este trabajo es también, como les llamaba al principio, es poder definir cada vez con mejor detalle a qué edad pertenecen las rocas y no solo hacer una generalización de decir que son Jurásico o Triásico. Además construimos esta correlación entre México y Colombia para ver, digamos, cómo era la distribución de las frecuencias estratigráficas en México y en Colombia. Y encontramos, por ejemplo, y lo correlacionamos con esta curva del nivel del mar, y vemos, por ejemplo, que cuando la curva llega a su máximo para el quimeridiano es cuando tenemos la depositación, al menos en el los bloques mexicanos, pues de espesas capas de carbonatos, que tienen diferentes nombres, se llama Peche, formación San Ricardo en Chiapas, el bloque Maya, y para el caso de nosotros, pues es la formación Puise, la formación Cajú o la formación Chinapa en el Cerro Huipana. Y estos depósitos marinos pues no están ausentes más hacia el sur, de la serranía de Perijá hacia el sur. Y realizamos estos esquemas de evolución paleoambiental en la que mostramos que, por ejemplo, para el Caloviano teníamos los sedimentos de la formación Rancho Grande viniendo desde el sur y depositando de forma, digamos, formando deltas o paleodeltas con la formación, con los depósitos de la formación de Cheterlo contemporáneamente. Y después, debido a el fosfordiano medio temprano, debido a la separación de Pangea que está ocurriendo en esos momentos y la formación del Golfo de México, entonces tenemos estos movimientos entre la misma cuenca y nos genera estos sedimentos de lagún para la formación huipana y sedimentos un poco más profundos con cambios de espesores y de los depósitos de arenas en unas partes más gruesos, en otros más delgados, para la formación Chinapa. Y después para los Fordiano tardío, ya Jurásico superior, Meridiano titoniano, pues ya tenemos los sedimentos, digamos, de playa del Huipana superior y una profundización ya de los sedimentos de la formación Cuisa, que además también está en la península de Paraguaná, en una unidad equivalente que se llama la formación Pueblo Nuevo, que es el equivalente a la formación Cuisa. Después, en el año 2017, después que yo regresé a México, trabajamos en un proyecto financiado por Conciencias, en los que quisimos tener con más detalle la estratigrafía de estas unidades de la formación Cuisa y la formación Huipana, pero además entender un poco qué está pasando en esas cuencas marinas y cuál es su importancia, digamos, tanto económica como ambiental. Y encontramos a través de isótopos de carbono y estas relaciones de hierro, como hay al menos dos eventos de eventos anóxicos jurásicos que no están reportados, digamos, en esta parte del continente. Un evento oceánico de a esta perturbación del ciclo de carbono en el fosfordiano medio y otro en el fosfordiano superior. Igual acá otro en el fosfordiano superior que se encuentra acá en la formación Cuisa. Ustedes pueden ver cómo viene este registro del carbono 13 y hay una perturbación de este ciclo de carbono. Entonces, además de que nos sirve para amarrarnos mejor a la estratigrafía, nos sirve para correlacionarlo con otras cuencas del mundo. Y estos eventos, especialmente el evento anóxico
de los Fordiano Medio. Es un evento que se ha visto en las cuencas de Tetis de Europa Central y en Escocia y en Rusia. Es una perturbación de este ciclo de carbono que digamos que cada vez está mejor documentado en Europa y en Asia, pero hasta ahora lo estamos documentando aquí para el norte de Sudamérica. Entonces, como es un poco la explicación de por qué ocurren estos eventos anóxicos. Entonces, en primer lugar, el evento anóxico de los Fordiano Medio, de la Guajira, creemos que puede ser un efecto, al menos en la formación huipana, pues es local. Hay un problema de producción primaria y entonces ahí ocurre este evento anóxico. Después, cuando se va desarrollando esa separación de tanto el bloque Guajira con el bloque Maya, pues hay una mezcla de aguas y las aguas se oxigenan. Y finalmente en el Osfordiano superior, debido a esta separación y la formación de este protocaribe, de esta zona de rifting, expulsan alto material volcánico en la placa, que genera una perturbación aquí del ciclo de carbono, y también hemos visto aquí con los valores de isótopos de mercurio, hay una perturbación en estas rocas que este puede ser el origen de este evento anóxico Fordiano superior. Y ya después, como hay más circulación de las aguas a través, cuando cada vez que ocurre más la separación entre los bloques, pues las aguas se oxigenan y se oxigenan más, y ya digamos que ya para estos eventos anóxicos. Entonces esto es también un poco la explicación de por qué tenemos esas rocas oscuras en la Guajira, en la formación Cuiza, y por qué tenemos esas rocas, esas micritas negras o grises también en el Cerro Huipana. Para hacer las reconstrucciones paleográficas, una herramienta que es bastante importante es el paleomagnetismo. Ya les mostré que hicimos análisis de paleomagnetismo en este cerro porque tiene muy poca deformación. Los datos no fueron, digamos, tan buenos, pero digamos nos dan una idea de más o menos de qué es lo que está ocurriendo, y encontramos que, digamos, valores similares a los que había reportado McDonald y Updike en el 72, una rotación horaria para la península de La Guajira y una paleolatitud de 11 grados más o menos 9. Con los valores reportados por Roberto en estos trabajos ahorita recientemente publicados en esta edición especial, donde él compara estos valores de paleolatitudes de los depósitos de México, pues digamos, está dentro del margen de error, pero nos indica que digamos, esta cuenca de la Guajira, sus valores de paleolatitud serían más cercanos a paleolatitudes más altas de las que esperamos, ¿no? Vamos, reemplazando un poco la idea por ejemplo, McDonald, de que proponía que iban a estar en paleolatitudes sur. Y aquí al final, hasta aquí, estos son como los datos, y aquí para adelante son como las interpretaciones, y esas son cosas que ya, digamos, van de cada uno, son cosas que se van a ir mejorando cada vez más. Hicimos nosotros una aproximación con unos esquemas muy, muy, muy sencillos, en los que tratamos de visualizar un poco qué es lo que está pasando entre estos bloques mexicanos y la cuenca norte y los Andes del norte. Entonces vemos cómo este traslape de Oaxaca con los Andes de Sudamérica está estrechamente relacionado solo con latitudes paleolatitudes sur de la Sierra Nueva de Santa Marta. Y aquí, digamos, un poco muchísimo más detallado, porque lleva muchísimo tiempo más trabajando, tiene muchos más datos, este trabajo de Pindel, recientemente publicado, en el que él también reevalúa sus propios modelos. Y una parte importante para que lo que lo toma en cuenta para reevaluar estos modelos es, ellos hacen, en esta edición especial, hacen una datación de los depósitos de sal, los primeros depósitos de sal del Golfo de México. Entonces estos depósitos de sal eran unos 6-7 millones más antiguos de lo que ellos habían documentado con anterioridad. Entonces, a partir de ahí ellos hacen una reevaluación de esos modelos,
y empiezan a proponer cosas, por ejemplo, como estas. Aquí está, cuando yo les decía que prestaran bastante atención a la península de Paraguaná, es porque en esos modelos de Pindel ellos asumen que este bloque, la península de Paraguaná, está, digamos, íntimamente relacionada con estos depósitos aquí al sur, que van a ser el futuro los del macizo de Chiapas. Pero en la publicación ellos consideran que esta propuesta que nosotros hacemos, que les parece que digamos que no encuentran sentido, y ellos asumen que, por ejemplo, todos los depósitos de la Guajira y eso están fijos al continente, al margen de acá del norte, y son estos que van a estar siempre acá. Entonces, a partir, digamos, para el Caloviano, entonces tenemos esta separación del bloque Maya o el bloque Yucatán, empieza a hacer esta rotación antihoraria, eso se define a través de paleomagnetismo, y empieza a inundarse el Golfo de México, y aquí esta es cuando depositan, calculan la depositación de la sal en 167 millones, y ellos dividen lo que es para nosotros acá el bloque de Oaxaca, un solo bloque, para ellos son dos bloques, uno que se llama acá el México peninsular, acá es el México peninsular, y el bloque Oaxaca lo dividen en dos y lo separan por esta falla transformante que la llaman la falla transformante del norte de Oaxaca, y también lo dividen de este CB que se llama el bloque Cuicateco, o el cinturón Cuicateco Verde. Entonces, a partir de ahí, entonces empieza esta evolución, la separación de la rotación antihoraria del bloque Maya o el bloque Yucatán a través de estas fallas transformantes, y como eso se ve reflejado en los depósitos de la península Guajira. Nosotros proponemos que a partir del el Fordiano, pues tenemos estas inundaciones, estos depósitos anóxicos en la cuenca de la Guajira, en el bloque Maya y en el sur de México hay bastantes depósitos de plataformas carbonatadas, muy chéveres, bien documentadas. Y ya para final, para el quimeridiano titaniano, pues digamos que es el acercamiento de la península de la Guajira a lo que sería, digamos, por el margen norte de Sudamérica, y para ellos la península de la Guajira o de Paraguaná estaría muchísimo más acá, cerca donde está Venezuela. Ya el macizo de Chiapas ya está llegando cerca a su posición al bloque de Yucatán, y este bloque Oaxaca y Chortis está migrando desde el norte y llega a su posición final para finales del Quimeridiano, y ya pues tenemos la abertura del Colombia Marginal Seaway, y ya tenemos ahí todo el desarrollo digamos, del Cretácico inferior y esas cosas en Colombia. Pero entonces mi mensaje final es: tenemos que entender un poco mejor esta geología regional que está pasando en estos bloques mexicanos, porque están íntimamente relacionados con lo que pasa tanto en La Guajira como posiblemente acá en el norte, en esta cuenca Machiques, en la serranía del Perijá. Hay muchos trabajos nuevos, cada vez hay gente trabajando con más detalle aquí. Hay un trabajo recientemente publicado por Diego Ramírez, que creo que está por ahí, que trabajó estos depósitos volcánicos de la serranía de Perijá. Hay un trabajo reciente de Giovanni Jiménez, donde hace una estratigrafía bien detallada del Gillón, y entonces ya lo pone en unas edades mucho más precisas, y hay bastante gente trabajando cada vez con más detalle estas secuencias jurásicas, y estamos ya dejando a un lado como ese tema del Juratriásico, ¿no? Y acá como unas conclusiones finales, y es como para entender esta evolución jurásica del norte de Colombia, pues necesitamos comprender bien su relación con estos bloques mexicanos, tener una visión regional, no quedarnos solo con lo que pasa en Colombia. Las reconstrucciones paleográficas pues deben ser alimentadas con información cada vez más detallada en estos bloques, utilizar cartografía, siempre lo básico, la cartografía, descripciones bien detalladas, las columnas, un análisis de procedencia, quimioestratigrafía, como les mostré, inclusive paleontología.
y que estas secuencias sedimentarias en el norte y en el sur de México, pues que sean caracterizadas con más detalles, pero es como una invitación a que tenemos que hablarnos más entre colegas colombianos y mexicanos para evitar esas visiones, digamos que parroquiales, cada uno de su país, sobre todo los que están trabajando el Jurásico, ¿no? Y recordar el final de que no todos los sedimentos rojos son boratriásicos y que expanden todo ese tiempo. Y ya, muchísimas gracias a todos. Yo generalmente no hago esto, pero en realidad increíble, Giovanni. O sea, abramos los micrófonos para que la gente opine, porque yo creo que hay mucha gente que va a querer hablar. Adelante, el que quiera hablar puede abrir su micrófono. Giovanni, una preguntita. Sí, Camilo. Gracias por la presentación, muy chévere. El estroncio eso fue muestreado en qué rocas, porque uno pensaría que ese estroncio tiene que ser no es en aragonito original, ¿o cómo fue esa datación? Esa datación la trabajamos, pues especialmente la trabajó fue Juan Carlos Silva en Alemania y trabajamos fue las secciones, las rocas más calcáreas de las unidades. En Huipán era más fácil porque era más calcárea. En Cuiza, como hicimos un muestreo cada metro, tuvimos el chance de poder escoger las rocas que tuvieran más carbonato para hacer esta datación de estroncio. Pero fue un muestreo bien detallado. Pero entonces no había sospecha de reemplazamiento por diagénesis, efectos de diagénesis ahí. Sí, no, pues digamos en Huipana es fácil porque no, digamos la diagénesis es muy baja ahí, en Cuiza sí era con más cuidado y nos ayudó bastante el carbono 13, ¿no? Esa parte del carbono 13 porque ahí trabajamos fue con materia orgánica. Listo, gracias. ¿Quién más desea hablar? Yo quería preguntar algo. Adelante, Diego. ¿Qué más, Giovanni? ¿Bien o qué? Más Diego, bien. Ya usted todo esto se lo sabe. Sí, pero le ayuda a una como también como a entender más las cosas, así cuando usted se las explica a uno que cuando uno lee el artículo. Sí. Pero una cosa ahí que me parece pues bacana, importante y que no se ha hecho todavía es como ya empezar a compilar como toda la información de diferentes fuentes, ¿no? Porque existe que unos trabajan que el Jurásico volcánico, otros que el sedimentario, que yo no sé qué. Falta hacer como una buena incorporación de todos esos datos como para crear un modelo, ¿no? Entonces, pues mi Sí. pregunta más como, pues de la parte ahí de La Guajira, cuando uno mira el registro volcánico pues está representado solamente por las riodacitas de Ipapure, sí, riodacitas, ¿cierto? Sí. Y después de eso empieza todo ese registro sedimentario jurásico tan espeso, digamos, pero mi pregunta es, tectónicamente, ¿qué cree que pasó ahí? O sea, porque digamos, el magmatismo en la Sierra Nevada continúa. Y pues si usted se va para el sur de Colombia, pues continúa inclusive hasta el Cretácico, ¿sí? Pero en la Guajira para como a 180 millones de años y empieza ese registro sedimentario. ¿Qué pudo haber pasado ahí durante ese periodo de tiempo pues para que ocurriera ese cambio? Pues digamos, un poco de eso va esa propuesta de que pensamos que eso tiene más que ver con los bloques de México que con lo que pasa en Colombia, porque en México pasan esas cosas, o sea, se acaba ese registro volcánico, vamos a hacer Jurásico medio, y de ahí para adelante usted solo tiene registro sedimentario y tiene un registro bien grueso. Y allá es bastante importante ese Jurásico superior porque, como muchos saben, la roca generadora del Golfo de México es del Jurásico. Entonces, eso es lo que nos lleva a hacer esta propuesta de pensar de que esto tiene muchísimo más relación, este bloque de La Guajira tiene muchísimo más relación con los bloques de México que con lo que pasa en Colombia.
Y el paleomagnetismo también concuerda como con eso, porque es que yo también, pues yo no Ahí sé el- mucho de paleomag sí, el y pues problema yo he del visto paleomagnetismo que es que Bayona tenemos dice en los artículos que él como que los datos no son muy buenos, mejor dicho, eso es lo que yo sí, entiendo, pero de pronto lo interpreto mal, no sé. sí, o sea, ahí el problema del paleomag es que nos dio unos errores bastante grandes, por eso digo, es como una aproximación. Es una invitación a que los estudiantes de Sí, Norte se animen y vayan y hagan un muestreo más detallado, alguien que quiera echarle Están más, súper animados, están súper animados. a que miren eso con más detalle, porque sí, porque, a ver, o sea, por ejemplo, en México hay por lo menos dos, tres escuelas que trabajan paleomagnetismo y llevan haciéndolo hace 30 años. En Colombia hay una y somos muy poquitos los que hacemos paleoma, entonces los datos son muy pocos. Sí, ahí Empezando yo, porque no hay un laboratorio. ahí yo quiero meter la cucharada y pedir las disculpas por el lapsus linguis con Giovanni Jiménez, pero pues es el otro personaje que está en el paleomagnetismo, ¿no? Mm, sí, Y yo creo que hay que fortalecer y hay que hacer las cosas, ¿no? Nos toca llevar los taladros a campo y comprobar las cosas, ¿no? porque por ejemplo una cosa de las que más falta es, o sea, nos quedamos con los datos de Germán de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero hace falta más datos ahí, faltan todos los datos en la Serranía de San Lucas para probar de verdad si son paleolatitudes del sur o no. O toca, o como le tocó a Pindel, si dan la paleolatitud del norte, pues empezar a repensar los modelos y lo que está pasando. Y también ese es como el mensaje también como a los estudiantes, ¿no? O sea, la gente lleva trabajando mucho tiempo muchas cosas, pero usted no puede quedarse fijo pensando en eso siempre, sino todo el tiempo revalando sus modelos. Esto que yo presenté en el 2019, en los últimos 2 años han sacado muchos artículos, hay mucha evidencia de cosas nuevas que le podrían a mí permitir pues reevaluarlo, pensar, listo, puede que no sea Oaxaca, puede que no sea bloque Maya, puede que sea parte del bloque de Oaxaca, no sé. A ver, yo veo acá que Daniel no tiene la mano levantada, pero creo que quiere hablar. Daniel, Rat. Hola, hola, doctor Giovanni. Muchas gracias por su presentación. Todavía no. Muchísimas gracias por su presentación. No, sí, me quedo muy pendiente con lo que usted dice, que no todos los sedimentos rojos son jurásicos. Eh, en la, en la, en la, en mi proyecto de grado, muchas de las rocas que vi en la Serranía de Perijá, fueron rojas, pero encontramos fósiles del Paleozoico. Entonces, eso demuestra aún más que esa premisa de que todos los sedimentos rojos que la gente siempre pone, no, son juratriásicos. No, eso es la quinta, no, eso es Girón, no, eso es tal. Y no tienen en cuenta algunas, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, la parte paleontológica o la composición o la procedencia de esos sedimentos. Es muy diferente la procedencia de esos sedimentos jurásicos que de los sedimentos paleozoicos. Entonces, sí, me quedo con esa última conclusión. Sí, así es. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, yo tenía una pregunta y era como qué pasa luego con el bloque Maya, o sea, dónde resulta ese bloque Maya luego de que ocurre todo esto, de que se empieza a abrir la cuenca del Golfo de México. Ese bloque maya es lo que es toda la península de Yucatán actualmente y se Ah, ubica al sur de perfecto. México. Claro, sí. Gracias. Aquí en el chat tenemos algunas preguntas.
El profe Chiche nos pregunta entonces que si realmente esas fallas transformantes han sido comprobadas. Pues en México sí, en México hay bastante muy buenos trabajos de esas fallas transformantes, algunas, sobre todo las que son una falla de Burgos y una falla de Tehuacán, que son las fallas que muestran esa rotación, la rotación, por donde se da la rotación horaria del bloque maya, esas fallas, digamos, que están bien documentadas. El problema es que, por ejemplo, esa falla que propone Nueva del Norte de Oaxaca es una falla que es una propuesta, pero ellos mismos en el artículo discuten y opinan que es algo que se tiene que mirar ahora, porque es una propuesta. Sí, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, yo vi Geología de Colombia con Carlos Villarroel y él hablaba bastante sobre eso, ¿no? Las similitudes con el bloque de Oaxaca pues hay mucha tela donde cortar. Bueno, y los fósiles es la siguiente pregunta, ¿cómo se conecta Colombia y México desde la parte paleontológica? Pues hay muy pocos, digamos, el registro fósil del Jurásico en Colombia es muy poco, porque solo tenemos esa parte en el norte de Colombia, de esas amonitas, donde ya está el Quimeridiano y pues ya están las cuencas abiertas. Y ahí solo registro fósil ya, creo que en Santa Marta está la formación Morrocoyal, pero eso ya es Triásico superior, y son los trabajos que también hizo el profesor Geyer. Y en el sur de México, en el Batoniano, o sea, en el Jurásico inferior, también hay unas amonitas. Y un poco porque, digamos, nosotros teníamos en esa reconstrucción como ingresando ese mar desde el sur, es porque esas amonitas en México tienen afinidad con unas amonitas en Perú. Entonces, digamos, en el Jurásico inferior, pues no hay conexión todavía en el Atlántico, y si tenemos el registro de amonitas con afinidad peruana, pues lo más seguro era que el mar venía del sur para el Jurásico inferior en el sur de México. En Colombia posiblemente también puede haber sido, pero ya en el Triásico superior. Y me imagino que ustedes allá en Uninorte ya irían a visitar allá la formación Morrocoyal. ¿O todavía no? No, aún, aún no, pero está en nuestros objetivos. Y finalmente, una que considero, ¿cuál es el periodo en el que ya se separan completamente y nuestras historias ya dejaron de ser similares? Yo considero que nunca, pero... Sí, eso nunca. Culturalmente vamos a seguir. De verdad que somos países muy hermanos por muchísimas cosas, pero geológicamente yo creo que por lo menos ya desde el Cretácico las historias ya son bien diferentes. O sea, y inclusive yo diría que desde el Quimeridiano, Titoniano, las cosas son bien diferentes, bien diferentes. Porque lo mismo que hablaba Diego, ¿no? O sea, en México empieza el mar a hacer muchísimas cosas, a inundar las cuencas, a extenderse por toda la parte de México, y en Colombia eso no pasa. Bueno, para mí es un mérito muy grande tener un coloquio con 20 personas un viernes a las 6:30 de la tarde. Lo logramos. Pero, yo creo que la charla valía la pena. De verdad, bienvenido. Necesitamos todas estas ideas en nuestros trabajos de campo por acá. Y bienvenido siempre, Giovanni. De verdad, muy agradecido por esta charla en términos de Camilo redonda. De verdad que vale la pena pensar muchas cosas y hacer muchos trabajos conjuntos y pensar muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, de verdad, muy agradecidos al público también por estar a esta hora teniendo opciones tan diferentes. No sé si Camilo quiere decir alguna cosa. No, que muchas gracias, muy chévere el trabajo. Y sí, toca meterle la mano al palomagnetismo, eso sí. Vamos a llevar taladros para las próximas salidas, de algún modo hay que buscar Esa es la forma. herramienta.
Esa es la herramienta. Eso no. Sí, señor. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias. De verdad, una feliz tarde. Listo, todos, Camilo, muchas gracias. Increíble la charla y pues muchas gracias a todos por estar aquí en el coloquio. Los esperamos la próxima semana, entonces en nuestra próxima charla. Un gusto y pues nos vemos. Ya, chao, chao a todos. chao, chao. Bueno, de verdad, un hit. Para grabar, profesor. Espérese, ya cierro por acá.